noches, amigos. Somos de la Universidad de Chalcatongo, del grupo 403 en la licenciatura de Administración. Hoy presentaremos el tema del podcast. Este será presentado por Uriel Santos, Fabiola Nicolás, Janet Vázquez, Jair Morales, Jessy Sarmiento, Lorena García y por su servidor. Bueno, hablaremos de las sociedades mercantiles. La ley que regula las sociedades mercantiles en México es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Actualmente están siete sociedades mercantiles registradas en esta ley, pero en esta ocasión solamente nos centraremos en la sociedad anónima. Buenas noches. Primero, para poder hacer énfasis en el tema acerca de las sociedades mercantiles, haremos mención acerca de una sociedad en especial. En este caso son las sociedades anónimas. Primeramente, para la Ley General de Sociedades Mercantiles, debemos tomar en cuenta a qué nos referimos cuando hacemos mención de esta sociedad. Ah, en esta ley se establece que se le conoce a una sociedad anónima cuando ésta se compone de socios y tiene una obligación limitada al pago de sus acciones. Además de una característica importante que tiene esta sociedad, es que no puede ir un nombre de uno de sus socios, sino que su denominación es libre, pero no pueden establecerse algún nombre o no puede intervenir algún nombre de un socio en especial que se conforme. Entonces, también podemos decir que en cuanto a su denominación, lo importante de esta sociedad es que debe llevar las siglas de SA, lo que comúnmente se conoce como Sociedad Anónima. Bueno, para constituir una sociedad anónima actualmente existen dos formas. La primera forma para constituir una sociedad anónima es la constitución ante un fedatario público. Este tipo de constitución, pues, se tiene que elaborar un acta constitutiva o póliza de la sociedad anónima ante este fedatario público. Esta acta debe bueno, contiene ciertos rasgos como lo son los datos de las personas que integrarán la sociedad mercantil, bueno, en este caso la sociedad anónima, eh, cuál será el capital social de la empresa o de la sociedad. También debe de incluir datos como el valor y la naturaleza de las acciones en la que se dividirá el capital social de la sociedad, el nombramiento de los comisarios, las facultades de la sociedad, de la Asamblea General de la Sociedad Anónima. eh, Lleva ciertos rasgos. Este, esta forma de constitución tiene que inscribirse en el registro público de la Secretaría de Economía, y después de eso, pues, quedará inscrita la sociedad anónima.
Buenas noches. Una sociedad anónima se puede constituir de dos formas. Mi compañera anterior ya mencionó cómo era la constitución ante el fedatario público. Ahora yo les mencionaré los trámites de una constitución por la suscripción pública. En este caso tenemos que su marco jurídico es la Ley Federal de Sociedades Mercantiles y para dejar un comentario importante es que el procedimiento de suscripción pública es la misma que ante el notario público, solamente se diferencian en algunas características. La primera característica en la que se diferencia es que en la constitución ante el secretario público todos los socios ya se conocen. En el caso de la suscripción pública, los socios pueden ser personas desconocidas. Entonces, una vez que se lleva el proceso que es realizado ante el fedatario público, sigue la suscripción pública. En este caso se lleva a cabo el proceso ante el notario. El notario deja la escritura en el registro público de comercio por un año. En el registro público de comercio lo da a conocer al público para que las personas que quieran suscribirse y formar parte de esta sociedad puedan ser parte de ella, pero tienen que contar con un requisito que tienen que aportar por lo menos el 20% o mínimo el 20% de las acciones que se requieren ante la sociedad. El siguiente paso sería que cuando las suscripciones sean completadas, al finalizar el año, se convoca una reunión donde se conocerán todos los accionistas. Y ya, bueno, esta es la forma en que se constituye una sociedad anónima por suscripción pública. En caso de que al terminar el año no se hayan completado las suscripciones, se vuelven a repetir los pasos y estos pasos se van a finalizar hasta que las suscripciones sean completadas y de esta forma la sociedad anónima en este caso ya va a ser constituida. Hola, muy buenas noches. Bueno, para checar lo del tema de la Asamblea General Constitutiva, en donde se abarca, en la que se aprueba la existencia de los proyectos de estatus de la nueva empresa, así como también dentro de la Asamblea General se van a nombrar a los nuevos administradores, bueno, quienes van a ser los administradores y comisarios, quienes van a funcionar durante el tiempo señalado, y al cual se le va a designar de quiénes van a usar la que es la primera firma social. Cuando en general sea aprobada la constitución de la sociedad, lo que prosigue es a la protocolización y el registro de acta de la Junta y de los estatus. En ella, toda operación hecha por los fundadores de la sociedad, en ese caso que estamos hablando del tema de la sociedad anónima, será nula con respecto a la misma, si no fuera aprobada por la Asamblea General. Son fundadores de una sociedad anónima aquellas personas que son otorgantes del contrato constitutivo social. Y las personas que son también fundadores no pueden estipular a su favor ningún beneficio que menoscabe el capital social, ni el acto de la Constitución, ni para lo porvenir. Por tanto, todo pacto en contrario es nulo. Cuando se habla de las utilidades, no excederá del 10%, ni abarcará un periodo de más de 10 años a partir de la constitución de la sociedad. Por tanto, esta participación no podrá cubrirse sino después de haber pagado a los accionistas un dividendo del 5% sobre el valor exhibido de sus acciones.
Dentro de ello también entra lo que son los bonos del fundador, en las cuales lo que debe contener es el nombre, la nacionalidad y el domicilio del fundador, así como también la expresión del bono de fundador con caracteres visibles. De la misma forma debe contener la denominación, domicilio, duración, capital de la sociedad y fecha de constitución. Por tanto, también conlleva lo que es el número ordinal del bono y la indicación del número total de los bonos emitidos. Como siguiente también se tiene que la participación que corresponde al bono de las utilidades y el tiempo durante el cual debe ser pagada. La firma autógrafa de los administradores que deben suscribirse en el documento conforme a los estatus. Estos son los bonos que el fundador debe contener, así como también los tenedores de bonos de fundador tendrán derecho al canje de sus títulos por otros que representen distintas participaciones, siempre que la participación total de los nuevos bonos sea idéntica a los de los canjeados. Ahora tocará hablar de las acciones. Y pues las acciones son las partes en las que se divide el capital social de una empresa, y estas están representadas por títulos normativos que servirán para acreditar y transmitir la calidad y los derechos de los socios. También otro punto de las acciones es que serán de igual valor y conferirán iguales derechos, pero al momento de realizar el contrato social se puede estipular que el capital se divida en varias clases de acciones, y esas acciones van a tener derechos especiales por cada clase. Cada acción solo tendrá derecho a un voto, pero igual cuando se haga el contrato social puede pactarse que una parte de las acciones solo puedan votar en las asambleas extraordinarias, y no podrán asignarse dividendos a las acciones ordinarias sin que antes pague al haz de voto limitado un dividendo de 5%. Otra característica de las acciones es que al hacerse la liquidación de la sociedad, las acciones de voto limitado se reembolsarán antes que las ordinarias. Los tenedores de las acciones de voto limitado tendrán los derechos que esta ley confiere a las minorías para oponerse a las decisiones de las asambleas y para revisar el balance de los libros de la sociedad. Con respecto a las acciones, a la sociedad se le prohíbe, bueno, a las sociedades anónimas se les prohíbe emitir acciones por una suma menor de su valor nominal, y solamente serán liberadas las acciones cuyo valor esté totalmente cubierto. Buenas noches. Además, podemos decir que las acciones de una sociedad anónima pueden venderse con la ayuda de la Comisión Nacional de Valores, en este caso, o puede ser instituciones de crédito o corredores públicos titulados.
Para poder llevarse a cabo venta de las acciones de una sociedad anónima, se hará por medio de un corredor titulado y se extenderán nuevos títulos o nuevos certificados provisionales para sustituir a los anteriores. En este caso, para poder llevarse a cabo ventas, se debe que realizar la distribución de las utilidades y del capital social, que se hará en proporción al importe exhibido de las acciones. Para ello, este capital social es indivisible, es una de las características muy importantes que tienen las acciones de las sociedades anónimas, y en consecuencia, cuando hayan varios copropietarios de una misma acción, nombrarán un representante común, y si no se pusiesen de acuerdo, el nombramiento será hecho por la autoridad judicial para poder llevar a cabo la venta de estas acciones. En este caso, se nombrarán como títulos representativos de las acciones, que se podrán ser expedidos dentro de un plazo que no excede a un año. Otras de las características que también podemos encontrar dentro de las acciones son que no podrán emitirse nuevas acciones, sino que hasta que ya los socios hayan pagado todas las acciones que ya se han vendido, y si estas no se han pagado, entonces no podremos emitir más acciones. También se le prohíbe a una sociedad anónima adquirir sus propias acciones, salvo si se autoriza por una autoridad judicial, y esta será pagada en créditos. También en ningún caso las sociedades anónimas podrán hacer préstamos o anticipos sobre sus propias acciones. Ellos no tienen ese derecho. Esas son algunas de las características de las acciones. Otro aspecto importante que podemos analizar acerca de las acciones de esta sociedad anónima es el cargo o lo que deberán expresar las acciones. Estas acciones deben representar el nombre, la nacionalidad e incluso el domicilio del accionista. Además de esto, deben determinar la denominación, y así como la sociedad debe tener un domicilio y la duración de esta sociedad. Además, debe establecer la fecha en que se constituye la sociedad y datos de la inscripción acerca de el registro público. El importe del capital tiene demasiada importancia debido a que es el capital social, y que además otro aspecto importante acerca de estas acciones es que deben, al terminar un ejercicio o al clausurar o al liquidarse o al transformarse incluso una sociedad, deben terminarse siendo repartidas las acciones de manera equitativa entre sus accionistas, y así poder dar por terminada, en este caso, el ejercicio de la sociedad.
Ahora bien, hablaremos de la administración de la sociedad. En este caso, la sociedad anónima tiene tres órganos para su funcionamiento, el cual es el órgano deliberante, el órgano de administración y el órgano vigilante. En este caso, el órgano administrativo o de administración es el encargado de realizar todas las actividades que lleva la empresa. Las personas que puedan ser administradores ya pueden ser que pertenezcan a la empresa o pueden ser extrañas a la empresa. Y los administradores, que pueden ser uno o varios, en el caso de que sean varios, ya serán conocidos como consejos. Estos administradores pueden ser revocados y son temporales, también son remunerados. Dentro de ellos también encontramos que las actividades que llevan a cabo son las que diariamente realiza una empresa, cumpliendo con los requisitos para hacerlos claro. Los administradores deberán guardar confidencialidad respecto de la información y los asuntos que la sociedad. La responsabilidad de los administradores solo podrá ser exigida por acuerdos de la Asamblea General de los Accionistas. Como todo, tiene que haber alguien que vigile y controle para que se puedan llevar a cabo de forma ordenada algunos procedimientos. Por lo tanto, la sociedad anónima tiene una vigilancia, la cual estará a cargo de uno o varios comisarios temporales irrevocables, quienes pueden ser socios o personas extrañas a la sociedad. En este caso, los que no pueden ser comisarios o pertenecer a este grupo de vigilancia son los que estén inhabilitados para ejercer el comercio en lo que indica la ley. Además, los empleados de la sociedad, los empleados de aquellas sociedades que sean accionistas de la sociedad en cuestión por más de un 25% del capital social, o algunos parientes consanguíneos de los administradores. Estas personas no pueden ser los comisarios de este grupo de vigilancia. Son facultades y obligaciones de los comisarios el exigir a los administradores una información mensual que incluya por lo menos un estado de situación financiera y un estado de resultados para poder saber cómo es el manejo de los administradores de la sociedad anónima. Además de rendir anualmente la Asamblea General Ordinaria de Accionistas un informe respecto a la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por el Consejo de Administración a la propia Asamblea de Accionistas. Y una de sus facultades más importantes de los comisarios es que ellos pueden convocar a asambleas ya sea ordinarias y extraordinarias de accionistas, en este caso de omisión de los administradores y en cualquier otro caso en el que los juzguen convenientes, como ya se explicó con anterioridad. Ahora toca hablar de las asambleas de los accionistas. La Asamblea General de los Accionistas es el órgano supremo de la sociedad. Podrá acordar y ratificar todos los actos y operaciones de esta y sus resoluciones serán cumplidas por la persona que ella misma designe, o sea, la persona que la Asamblea General designe.
Las asambleas de los accionistas son ordinarias y extraordinarias. Las asambleas ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro de los 4 meses que sigan a la clausura del ejercicio social y se ocuparán además de los asuntos incluidos en la orden del día. En la sesión ordinaria se tocan puntos como discutir, aprobar o modificar el informe de los administradores, nombrar al administrador o consejo de administración y a los comisarios, determinar emolumentos correspondientes a los administradores y comisarios. Las asambleas extraordinarias son las que se reúnen para tratar asuntos que se mencionarán a continuación. Prórroga de la duración de la sociedad, la disolución, aumento o reducción, cambio de objeto de sociedad, cambio de nacionalidad, transformación de la sociedad y fusión de la sociedad. Y hay otras más, pero solo se resumieron algunas aquí. La convocatoria para las asambleas deberá hacerse por el administrador o el consejo de administración o por los comisarios. Los accionistas que representen por lo menos el 33% del capital social podrán pedir por escrito al consejo administrador una convocatoria para una asamblea, y en esta asamblea se van a tratar los asuntos que ellos indiquen en su petición. La convocatoria para la asamblea deberá contener el orden del día y será firmada por quien la haga. Para que una asamblea ordinaria se considere legalmente reunida, deberá estar representada por lo menos la mitad del capital social, y las resoluciones serán válidas cuando se tome por mayoría de los votos presentes. Otro punto que tocaremos es que si una asamblea no pudiese celebrarse el día señalado, o sea, el día que vaya a ser la reunión no se puede celebrar, se hará una segunda convocatoria con expresión de esta circunstancia, y en la junta se resolverá sobre los asuntos indicados en el orden del día. Cuando se trata de las asambleas extraordinarias, las decisiones se tomarán siempre por el voto favorable del número de acciones que representen por lo menos la mitad del capital social. Con respecto a las actas de las asambleas, se asentarán en el libro respectivo y deberán ser firmadas por el presidente y por el secretario de la asamblea, así como por los comisarios que concurran. Las actas de las asambleas extraordinarias serán protocolizadas ante fedatario público e inscritas en el registro público de comercio. Y los administradores y comisarios no podrán votar en las deliberaciones relativas a la aprobación de los informes que se indiquen en el estatuto. Como siguiente aspecto a analizar, explicaremos acerca de un proceso o de procesos importantes acerca de esta sociedad anónima. Primero haré mención acerca de la transformación. Este proceso implica que no precisamente se implica que la empresa tenga que desaparecer o crear, de esta forma se entiende como que la empresa tiene que cambiar el tipo de régimen o de naturaleza jurídica. Es decir, si podemos pasar, por ejemplo, de una sociedad anónima a una sociedad anónima de capital variable. Este proceso sería el de transformación.
Entonces podemos determinar que esto se implica un cambio entre sociedades. Además, para el proceso de transformación se debe, este, se debe recurrir a una asamblea para poder notificar a un registro público de comercio y esto se debe publicar en un sistema electrónico. Eh, Después existen dos formas en las que se puede transformar una sociedad. En este caso puede ser inmediatamente en caso de que esta sociedad no tenga deudas con sus socios o sus asociados, por así decirlo. Y la segunda forma puede ser de forma de 3 meses después de que exista esta transformación, debido a que en este periodo de 3 meses tienen como el tiempo suficiente como para cubrir esas deudas y poder librarse de ese cargo que tienen. Otro proceso importante que debemos mencionar acerca de esta sociedad anónima son la fusión. En este caso, la fusión implica que es una unión de dos o más empresas y que estas empresas o esta fusión debe tener dos implicaciones importantes. En la parte económica se refiere a mezclar su patrimonio, es decir, el capital social se mezcla para formarse uno como conjunto. La siguiente implicación sería la jurídica. En este aspecto se habla sobre que se debe quedar solamente una personalidad jurídica en cuanto a la sociedad. Este, Existen dos clases de fusión, la pura, que también se conoce como la integración. En esta fusión, en este tipo de fusión se refiere a que esa unión de empresas hacen que desaparezcan y pueda de ellas nacer una nueva. En cuanto a la segunda, en la segunda clase de fusión, hablamos de la incorporación, que esta es una unión de empresas en donde una se queda como sobresaliente o una subsiste y que contiene el patrimonio de ambas empresas que se fusionaron. Para el proceso de fusión, como se explicó, es el mismo proceso que en el de transformación. Otro proceso importante que podemos mencionar es el acerca de la escisión, que esto es cuando una sociedad, en este caso la sociedad anónima, decide extinguirse y en este caso el capital o la aportación social que tienen deben ser repartidas de forma equitativa en cuanto a sus socios y que deben regirse por distintas formas. Entonces podrá decirse que las acciones o las partes sociales, como ya se mencionó, de la sociedad se deben ser totalmente pagadas y por eso es que se presenta este proceso de escisión. A continuación vamos a hablar de la disolución de una sociedad anónima. Bueno, la disolución de la sociedad anónima se llevará a cabo cuando así lo acuerden los socios o cuando así lo disponga alguna autoridad judicial. Solamente en esos dos casos se llevará a cabo una disolución. La disolución es únicamente un aviso o la etapa preventiva en la que se liquidará, la que está antes de que se liquide la sociedad anónima. Y pues esta es una etapa de cierre donde el liquidador pues paga y todas las deudas que tiene la sociedad, así también cobra todas las deudas que tiene la sociedad, lleva a cabo la venta de todos los activos que contiene una sociedad y también
le paga a todos los trabajadores, paga todo lo que se debe y pues ya que se haya hecho todo esto, al último se hará el último balance de la sociedad y se publicará en el registro de las sociedades. Después pues se dará de baja en el 100 esta sociedad. Ahora bien, luego de mencionar, bueno, luego de que se haya mencionado la disolución, prosigue la liquidación. Bueno, la disolución es el aviso y la liquidación ya es el proceso. La liquidación va a estar a cargo de uno o varios liquidadores que son representantes legales de la sociedad y son nombrados por los accionistas. La liquidación consiste más que nada en terminar los pendientes de una empresa. Estos pendientes pueden ser cobrarle a los clientes, cobrarle a los clientes lo que nos deben, o nosotros pagar las deudas a los proveedores, ya que se paguen estas deudas y el dinero que sobre, si es que sobran, se reparte en un porcentaje igual entre los accionistas. De este mismo modo, si la sociedad tiene mobiliario o equipo, también se tiene que vender y lo que salga se tiene que dividir igual en un mismo porcentaje entre los accionistas. Em, una vez que ya se haya realizado este proceso de repartir lo sobrante a los accionistas, se tiene que hacer un último balance, que es un balance de liquidación. Bueno, para las sociedades anónimas, una vez que se haya presentado el balance de liquidación, los accionistas tendrán un plazo de 15 días para presentar reclamaciones correspondientes ante los liquidadores. De otra manera, si no fuera de esta manera, el balance se va a aprobar definitivamente. Este balance se sube a la plataforma 100 para que la Secretaría de Economía dé de baja completamente a la sociedad anónima. Y de esta manera es como se liquida o termina el proceso de liquidación de una sociedad. Bueno, amigos, esto ha sido por este podcast. Espero les haya gustado. Adiós.